¿Alguna vez te has quedado de pie en tu cocina de siempre y, de repente, olvidaste qué ibas a hacer? A veces sales de casa y vuelves a entrar porque no recuerdas si llevaste las llaves contigo. Al principio son detalles pequeños. Pero poco a poco, empiezas a olvidar nombres conocidos, citas importantes, incluso cosas que antes te resultaban muy familiares. Lo realmente inquietante no es olvidar una tarea. Es esa sensación difusa de que una parte de ti mismo se está desvaneciendo lentamente. Muchas personas después de los 60 se tranquilizan diciendo: es normal, ya estoy mayor. Pero la verdad es otra. El olvido no es una consecuencia inevitable de la edad. La memoria no desaparece por sí sola. Se debilita cuando el cerebro deja de recibir el cuidado que necesita. Y aquí viene la buena noticia. El cerebro puede despertar de nuevo, si comprendes qué es lo que realmente está ocurriendo. Soy el Dr. Javier Mora, médico especializado en salud cerebral y geriatría, con más de 20 años acompañando a personas mayores de 60 años. A lo largo de este tiempo, he conocido a muchísimos pacientes que llegan con la misma preocupación. Pérdida de memoria, mente más lenta y el miedo profundo a perder su autonomía. Pero quiero dejar algo muy claro desde el inicio. Esto no es una sentencia de la vejez. El cerebro no se apaga con los años. Lo que ocurre es que ya no recibe las condiciones adecuadas para funcionar como debería. Cuando se le apoya de la manera correcta, muchas áreas del cerebro que parecen dormidas pueden despertar de nuevo. Si crees que la memoria puede mejorar, comenta 1. Si piensas que olvidar es inevitable, comenta 0. En las últimas décadas, un problema silencioso se ha ido extendiendo por todo el mundo. Pero muy pocas personas lo llaman por su verdadero nombre. El deterioro temprano de la memoria. No es Alzheimer. No son los diagnósticos graves que solemos ver en las noticias. Es algo más sutil. Más silencioso. Y precisamente por eso mucho más peligroso. Este fenómeno comienza con señales que parecen inofensivas. Contar la misma historia varias veces, olvidar citas, confundir palabras que antes eran muy familiares. Lo preocupante es que ya no ocurre solo en personas mayores de 80 años. Cada vez más hombres y mujeres después de los 60 se dan cuenta de que su memoria ya no es la misma. Como aparece lentamente y no causa dolor, muchos piensan que es algo normal de la edad. Pero eso es un gran error. Envejecer no significa perder la lucidez. El cerebro humano conserva su capacidad de adaptarse y recuperarse, incluso a los 70 o a los 80 años. Precisamente esta falta de atención ha convertido el deterioro de la memoria en una pandemia silenciosa, sin alarmas, sin titulares impactantes, pero que poco a poco va erosionando la confianza, la independencia y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. El deterioro de la memoria no ocurre de un día para otro. Es el resultado de un proceso silencioso que se acumula durante años. Nacido de hábitos cotidianos que parecen inofensivos. Cuando miramos más profundo, entendemos algo clave. El cerebro no se debilita solo. Está siendo alimentado de forma insuficiente y sobrecargado al mismo tiempo. Primero, una alimentación pobre en nutrientes. Con el paso del tiempo, una dieta sin grasas saludables, proteínas y micronutrientes esenciales. Deja al cerebro sin los materiales que necesita para mantener sus conexiones neuronales. Luego está el sueño de mala calidad. Dormir poco, dormir mal, despertarse muchas veces. Impide que el cerebro se repare y limpie los desechos que se acumulan tras un día de actividad. El estrés prolongado es otro gran culpable. Cuando no se libera, las hormonas del estrés atacan constantemente al cerebro,
debilitando la memoria y la capacidad de concentración. Y además, el sedentarismo, la falta de luz natural y la ausencia de estímulos intelectuales empujan al cerebro a un modo de ahorro de energía, donde funciona cada vez menos porque se le exige cada vez menos. Todos estos factores se unen y crean una condición llamada inflamación cerebral silenciosa. No causa dolor, no muestra síntomas claros, pero día tras día va debilitando las conexiones entre las neuronas. El resultado es una mente más lenta, más olvidos y una pérdida gradual de agilidad. No por la edad, sino porque el cerebro ha sido obligado a funcionar en condiciones incorrectas durante demasiado tiempo. Imagina tu cerebro como una gran ciudad, donde cada calle representa un recuerdo, un nombre, una experiencia de tu vida. Cuando eres joven, esa ciudad es luminosa y ordenada. Las calles están bien cuidadas. Y la información circula con facilidad. Puedes llegar a cualquier recuerdo en un instante. Pero con el paso del tiempo, si esa ciudad no recibe el cuidado adecuado, todo empieza a cambiar. Algunas calles dejan de repararse. Las luces se vuelven más débiles. Y los cruces se hacen difíciles de reconocer. No porque la ciudad esté destruida, sino porque le falta mantenimiento. Eso es exactamente lo que ocurre en el cerebro cuando la memoria empieza a fallar. En la práctica, las células nerviosas, llamadas neuronas, se comunican entre sí a través de pequeños puentes, conocidos como sinapsis. Cada vez que recuerdas un rostro o una vivencia, esos puentes se utilizan. Pero cuando al cerebro le falta oxígeno, nutrientes y estimulación, esos puentes se debilitan. E incluso pueden cerrarse. El resultado es que sigues viviendo en tu propia ciudad, pero te sientes perdido incluso en lugares familiares. La noticia importante es esta. Esa ciudad nunca ha desaparecido. Cuando recibe las condiciones adecuadas, pueden abrirse nuevos caminos. Las luces pueden encenderse otra vez. Y el flujo de los recuerdos puede volver a circular como antes. Durante muchos años se creyó que, una vez que el cerebro se debilitaba con la edad, no había forma de revertirlo. Pero la ciencia moderna ha demostrado lo contrario. El cerebro humano posee una capacidad especial, llamada neuroplasticidad. Y ahí es donde nace la esperanza. La neuroplasticidad permite al cerebro crear nuevas conexiones, reforzar las antiguas y adaptarse a las circunstancias. Incluso cuando la persona ya ha llegado a los 60, 70 o incluso 80 años. En otras palabras, aunque algunos caminos de la memoria se hayan debilitado, el cerebro aún puede abrir rutas alternativas para seguir almacenando y recuperando información. Lo importante es entender que esta capacidad no se activa sola. Necesita despertarse con las señales correctas. Suficiente oxígeno, nutrientes adecuados y estímulos apropiados. Cuando estos elementos faltan, el cerebro entra en un modo de ahorro de energía, priorizando la supervivencia en lugar de la memoria y el pensamiento claro. La ciencia actual no promete milagros inmediatos, pero sí ofrece una verdad sólida. Cuando recibe el apoyo correcto y se trabaja con constancia, el cerebro puede recuperarse de forma notable. La memoria no es algo destinado solo a perderse. Con el conocimiento adecuado y acciones constantes, puede reconstruirse paso a paso, trayendo de vuelta la lucidez, la confianza y la sensación de volver a tener el control de la propia vida. Cuando los científicos investigaron por qué algunas personas conservan una memoria aguda a pesar de la edad,
Descubrieron un factor común del que casi no se habla fuera del ámbito médico, la colina. No es un medicamento, sino un nutriente esencial para el cerebro. La colina es la materia prima que el cuerpo utiliza para producir acetilcolina, el neurotransmisor responsable de la memoria, la concentración y el procesamiento de la información. Puedes imaginar la colina como el combustible que permite que los puentes neuronales funcionen de forma fluida y duradera. El problema es este. El cuerpo humano no produce suficiente colina por sí solo. Y con el paso de los años, la capacidad de absorber este nutriente disminuye aún más. El resultado es que muchísimas personas mayores de 60 años tienen deficiencia de colina sin saberlo. La memoria empieza a volverse borrosa. La concentración disminuye, pero la causa real sigue siendo ignorada. Lo más llamativo es que, cuando los niveles de colina se restauran de forma adecuada, muchas personas notan cambios claros. En un periodo relativamente corto, la mente se siente más ligera, los pensamientos más claros, y recordar nombres o tareas se vuelve más fácil. No porque el cerebro sea estimulado de manera agresiva, sino porque finalmente recibe lo que le ha faltado durante tanto tiempo. Cuando la colina se aporta correctamente, los cambios no son ruidosos, pero sí muy evidentes. El cerebro no despierta de la noche a la mañana, sino que poco a poco sale de un estado de niebla prolongada. Muchas personas describen esta sensación como si una neblina en la cabeza comenzara a disiparse. Tras un corto periodo, concentrarse en una conversación resulta más sencillo. ¿Recuerdas qué ibas a hacer al entrar en una habitación? Ya no tienes que forzar la mente para encontrar un nombre familiar. Por la mañana, la mente está más despejada, con menos sensación de pesadez o cansancio sin motivo. Las tareas que antes se postergaban, porque ya no había energía para pensar, ahora se resuelven de forma más fluida. Lo importante es que no se necesitan dosis altas. Con la colina, la constancia vale mucho más que usar grandes cantidades en poco tiempo. Una dosis adecuada, integrada en la rutina diaria, es suficiente para activar el proceso que apoya la reconexión neuronal. La colina no oculta los síntomas. Nutre el cerebro desde dentro, justo en las áreas donde se ha debilitado. Si deseas una mente más clara, mejor memoria y más confianza cada día, comenta uno. Para mostrar que estás listo para empezar a cuidar tu propia memoria. La buena noticia es que la colina no es algo extraño ni difícil de encontrar. De hecho, se encuentra de forma natural en muchos alimentos cotidianos, pero suele ser ignorada en la alimentación diaria, especialmente en las personas mayores. Una de las fuentes de colina más ricas y fáciles de absorber es la yema de huevo. Solo 1 o 2 yemas al día, preparadas de forma sencilla como hervidas o al vapor, ya pueden aportar una cantidad significativa de colina para el cerebro. Además, el hígado animal, especialmente el de res, es muy rico en este nutriente, si se consume con una frecuencia moderada. Por otro lado, verduras como el brócoli y la coliflor también contienen colina, sobre todo cuando se cocinan ligeramente al vapor, para conservar al máximo sus nutrientes. La soja fermentada, los garbanzos y algunos frutos secos
También ayudan a aportar colina en la alimentación diaria. Para las personas que tienen dificultades para comer o que presentan una mayor necesidad, los suplementos de colina pueden ser una opción, pero siempre deben utilizarse con la orientación de un profesional de la salud, de acuerdo con la edad y la condición física. Lo importante no está en la complejidad, sino en la regularidad y en hacerlo de la manera correcta. Cuando la colina entra al cuerpo a través de fuentes naturales, el cerebro empieza poco a poco a recibir los materiales que necesita para recuperarse y funcionar mejor. María tiene 72 años y vive en un pequeño pueblo costero. Antes era una mujer activa. Recordaba cada cita. Y siempre era el centro de las conversaciones familiares. Pero en los últimos años, comenzó a notar cambios difíciles de explicar. Olvidaba si había apagado la cocina. Leía el mismo párrafo varias veces sin recordar su contenido. Y, en ocasiones, confundía el nombre de su nieto. A pesar de verlo cada semana. Al principio, María pensó que era solo cosa de la edad. Pero lo que más le preocupaba no era el olvido en sí, sino la pérdida de confianza. Evitaba conversaciones largas. Temía que le preguntaran cosas que no recordaba bien. Y poco a poco empezó a aislarse. Después de recibir orientación, María decidió ajustar su estilo de vida. Prestó más atención al sueño, mejoró su alimentación y comenzó a incorporar colina de forma constante, siguiendo las indicaciones. No hubo milagros inmediatos. Pero en pocas semanas, notó que su mente se sentía más ligera. Recordaba su lista de tareas, sin necesidad de escribirlo todo. Seguía mejor las conversaciones. Y volvía a leer con mayor concentración. María dice que no volvió a ser como cuando era joven, pero volvió a ser ella misma. Para ella, lo más valioso no es una memoria perfecta, sino la sensación de tranquilidad, control y confianza en la vida diaria. Y no solo lo que falta en la alimentación debilita la memoria. También hay cosas que aparecen en exceso cada día y que están dañando el cerebro en silencio. Lo preocupante es que muchas de ellas son muy comunes y aparecen con frecuencia en la mesa de las personas mayores. La primera es el azúcar refinado. Pasteles, pan blanco, dulces, refrescos o jugos envasados provocan subidas rápidas del azúcar en sangre, seguidas de caídas bruscas. Estos altibajos cansan al cerebro, reducen la capacidad de concentración y, a largo plazo, generan inflamación silenciosa, que afecta directamente a las conexiones neuronales. Luego están los aceites vegetales refinados, como el aceite de soja, de maíz o de girasol, usados con frecuencia para freír. Cuando se consumen de forma habitual, estos aceites favorecen procesos inflamatorios en el cuerpo, aceleran el envejecimiento del cerebro y dificultan la capacidad de recuperación de las células nerviosas. Otro gran saboteador son los alimentos ultraprocesados. Embutidos, carnes procesadas, comidas congeladas, productos envasados. Contienen muchos aditivos y conservantes que sobrecargan el hígado y reducen el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro. Finalmente está el alcohol. Incluso en pequeñas cantidades diarias, puede interrumpir el sueño profundo, dificultar la absorción de nutrientes y volver la mente más lenta. Después de los 60 años,
El cerebro necesita comida real. Cada elección diaria puede ser un alimento para la memoria. O también una razón por la que la lucidez se va apagando poco a poco. Para que la colina funcione de verdad. Lo importante no es tomar mucha cantidad, sino usarla de forma correcta y constante. El cerebro necesita colina como un apoyo a largo plazo, no como una solución rápida. Por eso, la regularidad en la vida diaria es lo que marca la diferencia. La forma más sencilla es priorizar la colina natural a través de los alimentos. Incorporarla cada día, incluso en cantidades moderadas, le da al cerebro un suministro estable para mantener y mejorar las conexiones neuronales. Para quienes necesitan un apoyo adicional, la colina en forma de suplemento puede considerarse, pero siempre con orientación médica, de acuerdo con la edad y la condición física. Además, la capacidad de absorber colina depende mucho del entorno en el que vive el cerebro. Beber suficiente agua mejora la circulación sanguínea y permite que los nutrientes lleguen al cerebro con mayor eficacia. Dormir de forma regular y profunda le da al cerebro el tiempo necesario para usar la colina en la reparación y el fortalecimiento de la memoria. Por el contrario, la falta de sueño o una alimentación irregular reducen claramente su efecto. Otro punto clave es evitar los saboteadores de la memoria, como el azúcar refinado, el alcohol y los alimentos procesados. Cuando estos factores se controlan, la colina puede cumplir plenamente su función. Finalmente, considera la colina como parte de un estilo de vida inteligente, pequeño, constante y sostenible, pensado para nutrir la memoria a largo plazo. La mañana es el momento que define cómo funcionará el cerebro durante todo el día, especialmente después de los 60 años. Con solo algunos hábitos sencillos, pero bien aplicados, puedes ayudar a que el cerebro despierte de forma suave y mucho más eficaz. El primer hábito es exponerte a la luz natural durante 20 a 30 minutos después de despertar. Abrir la ventana, salir al balcón o dar un pequeño paseo al aire libre ayuda a reajustar el reloj biológico, mejora el estado de ánimo y activa las zonas del cerebro relacionadas con la memoria y la claridad mental. El segundo hábito es un desayuno con colina y proteína ligera. Una comida simple como huevos hervidos, fruta y un poco de avena o cereales integrales proporciona energía estable al cerebro y evita la sensación de cansancio o confusión a media mañana. Por último, activa el cerebro de forma consciente. Leer en voz alta unas pocas líneas. Repasar la agenda del día. O pensar en la siguiente tarea que vas a hacer. Ayuda a que las conexiones neuronales se enciendan. Es como el calentamiento antes de hacer ejercicio. Suave, sencillo, pero absolutamente necesario. Estos 3 hábitos no requieren mucho tiempo, pero cuando se mantienen de forma constante, envían al cerebro un mensaje claro. Es momento de funcionar con lucidez. Con el tiempo, la memoria se vuelve más flexible y más estable. Olvidar pequeños detalles, como las llaves o las gafas, le puede pasar a cualquiera. Pero cuando el olvido empieza a afectar tu vida y a cómo te sientes contigo mismo, ya no es algo que deba ignorarse. Una de las señales más llamativas es olvidar los nombres de personas cercanas.
Especialmente de quienes ves con frecuencia. También perderte en lugares muy conocidos. Incluso en recorridos cotidianos. Indica que el cerebro tiene dificultades para procesar la información espacial. Muchas personas notan además que repiten la misma frase o la misma pregunta en pocos minutos, sin darse cuenta. Más allá de la memoria, observa otros cambios. Si te cuesta hacer tareas antes muy habituales, como preparar una taza de café, manejar el dinero o seguir pasos sencillos, puede ser una señal de alerta. Los cambios de carácter también son importantes. Irritabilidad, ansiedad sin motivo, aislamiento, falta de ganas de socializar o pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. Acudir al médico a tiempo no significa que estés frente a lo peor. Al contrario, un diagnóstico temprano es una oportunidad. La oportunidad de intervenir a tiempo, de frenar el deterioro y, en muchos casos, de ayudar al cerebro a recuperarse mejor. Escuchar estas señales es una forma de proteger tu memoria y tu autonomía. La memoria no es solo recordar hechos. Es el lazo que te mantiene conectado contigo mismo, con tu familia y con tu vida diaria. No importa la edad que tengas. El cerebro sigue siendo un órgano vivo, capaz de adaptarse y recuperarse cuando recibe el cuidado adecuado. Nadie puede volver a ser joven, pero la lucidez y la independencia sí pueden conservarse con pequeños cambios, constantes y con paciencia. Le das a tu cerebro la oportunidad de funcionar según su verdadero potencial. Si crees que la memoria puede mejorar, deja el número 1. Si aún piensas que olvidar es inevitable, el 0 también está bien. Sea cual sea tu elección, haber leído hasta aquí ya es un acto de cuidado hacia ti mismo. Y a veces, solo con eso, el cambio ya ha comenzado.